decía hace un momento en la introducción a la clase de hoy, ya hablamos básicamente de lo que es la forma, digamos, de cursar la materia. Es una materia tipo taller en el cual ustedes van a realizar distintos trabajos prácticos. De hecho, ahora vamos a estar viendo un pequeño repaso de cada uno de los trabajos para que ustedes vayan teniendo una idea de qué se trata lo que vamos a hacer durante la cursada, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la morfología, ¿sí? De dónde viene, por qué se estudia la morfología en el diseño gráfico, ¿sí? Vamos a estar viendo algunas cuestiones vinculadas a aquellas estrategias que nos permiten construir, configurar un mensaje visual, ¿sí? De todas maneras, bueno, lo vamos a ver muy por arriba. Ustedes después lo van a ver muy bien con Marina o con Gilda en teoría de la comunicación, ¿sí? Son unos conceptos muy teóricos. No se preocupen si por ahí algunas cositas quedan por ahí sin entenderse. Ustedes me pueden consultar. Como siempre les digo, esta clase está siendo grabada. Yo después la voy a subir a YouTube para que ustedes la consulten, ¿sí? Les voy a compartir el link en el campus virtual. También voy a estar compartiendo este PDF, ¿sí? Con esta presentación. Y por supuesto, si surgen dudas, no hay ningún problema en que me consulten. Lo único que les pido ahora es que si ustedes, digamos, me realizan una consulta por el chat, yo no la puedo ver porque tengo un pequeño inconveniente, que si salgo de esta presentación se me corta la grabación, ¿sí? Ya para la semana que viene lo voy a resolver. Voy a bajar un programa que se llama OBS, que me permite capturar mucho mejor que esta aplicación que tiene Microsoft. Así que bueno, nada, si tienen una consulta que me hagan en el chat, si quieren la pueden hacer, después le respondo. O en todo caso, alguno puede abrir el micrófono y me habla por esa persona que no tenía micrófono y realizó la consulta por el chat, ¿sí? Y no hay ningún inconveniente en interrumpirme, no pasa nada, ¿sí? En interrumpir. De hecho, yo siempre los motivo a que hagan consultas, ¿sí? Porque de hecho es lo más normal que haya dudas, ¿sí? Y debería serlo así. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es morfología. Si nosotros buscáramos en el diccionario o en cualquier, digamos, o googleáramos básicamente la palabra morfología y qué es la palabra morfología en sí misma, vamos a encontrar que es una palabra que deriva del griego, y se compone de dos términos. Por un lado, el término morfo, y por otro lado el término logía, ¿sí? El morfo, o sea, el término morfo significa forma, y el término logía significa tratado, estudio, ciencia, ¿ok? Entonces lo que podríamos decir básicamente que la morfología, si nosotros la analizáramos bajo estos dos términos, significaría básicamente la disciplina encargada de estudiar, de analizar lo que son las formas, ¿sí? El estudio de las formas o de las propiedades que tienen las formas, ¿sí? Bajo esta noción, ya más bajándole un poquito más a tierra, si nosotros lo pensamos por el lado de la gráfica, como lo que estamos estudiando hoy y lo que estamos haciendo en diseño gráfico, lo que nosotros vamos a estudiar es la morfología bajo el concepto gráfico, ¿sí? Y en lo gráfico básicamente tenemos siempre, esto es una condición, digamos, que siempre se da, que tenemos un espacio en el cual ese espacio hay una serie infinita de puntos, ¿sí? Sean blancos, sean negros o de cualquier color. Hay un espacio. Ese espacio se corresponde con el fondo, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener lo que es una figura, en el cual en la figura siempre hay una serie finita de puntos, ¿sí? Hay una cantidad de puntos que nosotros, si digamos descompusiéramos una figura, los podríamos contar, ¿sí? El punto es la unidad mínima básica que tiene cualquier figura, ¿sí? Después podemos ver que está la línea, que es la sucesión continua de puntos, unos al lado de los otros, de manera, digamos, siempre equidistantes, pegados. Y después tenemos el plano, que vendría a ser una cantidad de líneas, en la cual ya se da una de las propiedades que tiene la configuración de la forma, que es la bidimensión, ¿sí? El plano es bidimensional, tiene dos dimensiones, altura y ancho, ¿sí? Esto se vincula un poco con la geometría de la forma, ¿sí? Si ahora yo les pregunto a ustedes,
¿qué es lo que ven en esta imagen que tienen a la derecha? ¿Qué me responderían? A ver si me pueden decir, ¿qué están viendo acá en esta imagen? Dos caballitos de mar. ¿Alguien más? Yo primero vi una mariposa y después los caballitos. Bien, Sí, yo bueno, también vi la mariposa. Sí, yo también. perfecto. Bueno, básicamente lo que se da en esta imagen es uno de los principios de la Gestalt, ¿sí? Justamente es lo que vamos a estar estudiando el primer mes, ¿sí? La Gestalt, que es básicamente la teoría de la forma. Gestalt es una palabra en alemán y básicamente los alemanes desarrollaron esta teoría en los años, en el siglo XX, ¿sí? En el 1900, principios del siglo XX, en el cual lo que básicamente es desarrollar una teoría en el cual analizaban cómo percibía el ser humano las formas, ¿sí? Y cómo el cerebro interpretaba esa forma, ¿sí? Entonces, uno de los principios que es el que se está cumpliendo aquí es el de principio figura-fondo. Por eso yo les traigo este ejemplo que es uno de los clásicos que se suele mostrar en morfología gráfica. ¿Por qué? Porque ese principio lo que nos dice es que el cerebro no puede ver las dos imágenes a la vez. O bien ve la mariposa, o bien ve los dos caballitos de mar enfrentados y reflejados, pero no los dos a la vez. O vemos la mariposa o vemos el caballito. Los dos es realmente imposible porque nuestro cerebro no puede. Porque se concentra básicamente en formar una imagen, ¿sí? Por esta cuestión muy vinculada a lo que vamos a ver dentro de un ratito, vinculada a esto de la codificación y decodificación de la imagen, ¿sí? En este caso analizada bajo la teoría de la forma, de la Gestalt, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cada uno de los principios en las próximas clases, ¿sí? En una de las clases que tenemos por delante vamos a ver uno por uno, y a ustedes les va a permitir desarrollar, obviamente conocer cuáles son esos conceptos de la teoría de la forma, que les va a ayudar no solamente para esta materia, sino para la carrera en sí misma, ¿sí? Una vez hablado de qué es la morfología, por qué vamos a estudiar la morfología, vimos básicamente lo que es la morfología gráfica, vamos a ver algunos de los conceptos vinculados a las estrategias de construcción del mensaje visual, ¿sí? ¿Cuáles son estas estrategias? Vamos a tener estas series de conceptos que por un lado vamos a comenzar por la forma, después vamos a ir viendo los niveles que tiene esa forma, después vamos a ver la isotopía y lo que es la alotopía, lo que es la transformación de la forma, ¿sí? Y por último, lo que es la retórica visual, ¿sí? Que es uno de los recursos más utilizados, sobre todo en diseño y en publicidad, que nos permiten a un punto dar mensajes visuales con algún tipo de belleza, con un plus, ¿sí? Con una vuelta de tuerca, como muchas veces decimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con la forma, que es el primero que tenemos por aquí. Y la forma básicamente, como estábamos viendo hace un rato, que es uno de los componentes que tiene la morfología, el término morfología, si nosotros lo buscáramos en el diccionario, y básicamente la forma es la apariencia externa que tienen las cosas, ¿sí? Cualquiera sea la cosa, sea un objeto real o irreal, todo tiene una forma, ¿sí? Que es visual, que entra por nuestro aparato visual, ¿sí? Por medio de ella obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea, ¿sí? Nuestro entorno cotidiano está constituido por una multitud de elementos de entornos naturales como artificiales, ¿sí? Tanto creados por el ser humano como creados por la propia naturaleza, ¿sí? Todos estos elementos, todas estas cosas corresponden al mundo de lo morfológico, al mundo de lo visual. Cuando lo vemos, todos distinguimos cierta forma, ¿sí? La forma es la identidad de cada cosa, es una conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, de textura, que originan el aspecto de algo determinado y que lo distinguen de otro objeto o cosa, ¿sí? Definida por disposición geométrica. La forma de una zona o contorno va a permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios, ¿sí? Y en primer lugar, luego de definir la forma, lo que vamos a encontrarnos son con una serie de
variables que tenemos nosotros a la hora de componer esta forma. Las tres primeras variables que van a ser la de configuración en primer lugar, la de color y la de textura, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de la de configuración vamos a tener a su vez subvariables, ¿sí? En primer lugar tenemos la subvariable correspondiente a la de dimensión, ¿sí? Entonces, dentro de la dimensión vamos a tener las formas que son bidimensionales, ¿sí? Y cuando decimos bidimensionales nos referimos a cualquier figura geométrica que corresponda a un plano, ¿sí? Que sea plano, por lo tanto va a tener estas dos dimensiones que van a ser altura y ancho. Por ejemplo, una letra, una tipografía, ¿sí? O un círculo, un cuadrado, un rectángulo, cualquier forma que sea totalmente plana y no tenga relieve, no tenga volumen, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener la dimensión, obviamente tridimensional, que va a tener tres dimensiones: la altura y el ancho que tenían la bidimensional, y se agrega una tercera que va a ser la profundidad o grosor, ¿sí? En general todos los objetos de nuestra vida real son tridimensionales, ¿sí? Si pensamos en cualquier objeto físico, inclusive el mismo ser humano es un objeto obviamente dimensional, ¿sí? Tiene altura, ancho y profundidad, ¿sí? O grosor. Inclusive si pensamos en un papel que podría parecerse una figura bidimensional, no termina de ser bidimensional. ¿Por qué? Porque tiene algún tipo de espesor, quizás un grosor muy mínimo, pero lo tiene, entonces es una figura tridimensional, ¿sí? Después, como segunda gran variable o subvariable que tenemos dentro de la configuración de la forma, nos encontramos con el origen, ¿sí? ¿Cómo va a ser el origen de esa forma? ¿Sí? Por un lado vamos a tener las naturales, la de origen natural, que dentro de las naturales podemos tener las orgánicas o las inorgánicas, ¿sí? Las orgánicas obviamente todas vinculadas a los seres vivos, y las inorgánicas a todo lo correspondiente a lo no vivo, ¿sí? Como pueden ser el agua, el fuego, una roca, ¿sí? La tierra. Y por el otro lado vamos a tener las de origen artificiales, como todas aquellas creadas por el ser humano, ¿sí? Como puede ser una cama o cualquier objeto tridimensional, un auto, una cama, ¿sí? Una silla, ¿ok? Y en tercer lugar tenemos la subvariable vinculada a la estructura, que dentro de la estructura vamos a tener simples y complejas, ¿sí? Cuando decimos simples nos referimos a todas aquellas formas que son compuestas por pocos o muy pocos elementos, ¿sí? Que a nosotros nos permite distinguirlas como de manera muy sencilla como una forma simple, ya sea natural, de origen natural, como puede ser una ameba, o de origen artificial, como puede llegar a ser una tuerca, ¿sí? O cualquier elemento creado por el ser humano. Y después, en segundo lugar, tenemos las formas complejas, de estructuras complejas, que obviamente están compuestas por muchas formas simples, ¿sí? Y dentro de estas muchas formas simples que componen las estructuras de formas complejas, nos vamos a encontrar con las creadas por el ser humano, como puede llegar a ser un auto, o las de origen natural, como puede llegar a ser cualquier ser vivo, ¿sí? Cualquier ser vivo que obviamente tenga una estructura morfológica con complejidad, un ser humano, una pantera, un gato, ¿sí? Cualquier en general mamífero va a tener este tipo de estructura morfológica compleja, ¿sí? Porque está construida por varias piezas que son simples. Por ejemplo, si pensáramos en una pantera, está compuesta por ojos, por nariz, por las orejas, por sus patas y por su cola, es decir, una conjunción de elementos simples que a su vez conforman esta estructura que a su vez termina decantando en una forma compleja, de estructura compleja, ¿sí? Luego de ver la configuración como el primer elemento que tenemos dentro de la forma, vamos a ver el color y luego vamos a ver la textura, ¿sí? Dentro del color, lo que podemos decir es que es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independientemente de la materia colorante de la misma. Es decir, no importa cuál sea el pigmento, no importa cuál sea
si es color luz, si es una síntesis aditiva, sustractiva, no importa, siempre nosotros la percibimos, porque es un acto de percepción, como una experiencia visual, ¿sí? Y decimos que es una experiencia visual básicamente porque se da a través de nuestros ojos tienen algo que se llama retina, que está atrás de nuestros ojos, a su vez la retina tiene unas células que se llaman conos y bastones, y estos conos y bastones nos permiten distinguir por un lado los conos, los colores, y por otro lado los bastones, la forma que tienen cualquier objeto o cosa que nosotros vemos, ¿sí? Entonces esa información recibida por los conos y bastones en la retina pasa a través del aparato, del nervio óptico, perdón, hasta como señales nerviosas hasta llegar al cerebro, ¿sí? Y el cerebro se carga de construir esa imagen y esos colores que nosotros vemos a través de nuestras retinas y a través de nuestros ojos, y de esa manera distinguir formas y colores, ¿sí? Ya sea en paisajes urbanos o en naturaleza, ¿sí? Entonces podemos apreciar una gran cantidad de colores que por supuesto nos permite a nosotros ir recopilando información acerca de los distintos objetos o cosas que hay en los ámbitos que nos rodean, ¿sí? El color es una impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. ¿Sí? Esto quizás lo hayan escuchado en algún momento, que el espectro electromagnético es amplísimo, es enorme, y nosotros solamente somos capaces de ver una muy pequeña parte de ese espectro, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese espectro, básicamente la parte que vemos es la luz, ¿sí? Después hay rayos ultravioletas, hay distintas ondas de radio que son invisibles a nuestros ojos y no podemos verlas. Pero la que sí podemos ver son las ondas electromagnéticas correspondientes a la luz. Cuando se descompone esa luz, básicamente al descomponerse, podemos ver los distintos colores. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una manzana roja, en realidad lo que está sucediendo en ese fenómeno de ver el rojo es que el objeto está absorbiendo todos los demás colores del espectro de luz, ¿sí? Y está reflejando, está refractando el color rojo para que, ¿no? Obviamente para que nosotros podamos verlo y distinguirlo como un color rojo. Eso es el fenómeno que sucede básicamente con la luz, ¿sí? Y en tercer lugar lo que tenemos es la textura, ¿sí? Textura en diseño gráfico hace referencia a la agrupación de formas y colores que permiten percibir irregularidades en una superficie plana. Es la modificación o variación de la superficie del plano visual, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver tres claros ejemplos de distintas texturas, inclusive cada una de ellas tiene sus particularidades, como estarán viendo. Esta está compuesta por círculos o puntos muy diminutos y puestos de una forma equidistante, ¿sí? Muy ordenados unos de otros, ¿sí? Dispuestos digamos, de una manera como en cruz o diagonalmente, depende de la lectura que se haga. Después podemos ver una textura que es como un fluido, ¿sí? Y después una textura que está muy vinculado a esto que veíamos en una de las clases del curso propedéutico durante la primera semana, que denominamos la materialidad. ¿Se acuerdan que si ustedes estuvieron presentes en esa clase, que la di junto a Dani y a Gaby, en el cual hablamos que en el diseño existe algo denominado materialidad y que nosotros podemos darle cierta intención cuando, por ejemplo, queremos simular, por ejemplo, papel. Esto sería una textura de papel o de una pared también rugosa, ¿sí? Y al utilizar este tipo de textura muchas veces lo que queremos buscar son tener sensaciones a partir de lo que puede llegar a ver un receptor al ver esta imagen, ¿sí? o al ver una composición. Entonces, la textura es un recurso que muchas veces usamos para justamente buscar una emoción en el receptor, ¿sí? La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de las variaciones diminutas en la superficie del material.
y se consigue en una composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de movimientos iguales o similares, ¿sí? Muchas veces se da esto de la modularidad, también lo que hablamos en esta clase de la materialidad en el diseño, es decir, de una repetición de unos determinados elementos a lo largo de un plano, ¿sí? Luego lo que vamos a pasar a contar un poquito es básicamente lo que son los niveles de la forma. Dentro de los niveles de la forma vamos a tener primero lo que es el nivel expresivo, por un lado, y por otro lado el nivel cognitivo, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el primer caso tenemos el nivel de la expresión, dentro de lo que son los niveles de la forma, ¿sí? Y que básicamente es el nivel que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera de cómo comunicamos visualmente lo percibido y adquirido previamente a través de signos visuales o signos gráficos, ¿sí? Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a través de la imagen visual. El nivel de la expresión es la sustitución de un objeto, ya sea real o imaginario, por otra cosa, ¿sí? O por otro objeto. Por ejemplo, si pensamos en un perro de la vida real, a diferencia del perro estereotipo que tenemos en nuestra cabeza, del que imaginamos, ¿sí? Del que podemos llegar a tener justamente en nuestra memoria visual y después lo podemos llegar a bocetar. Si les pregunto a cada uno de ustedes cuál es el perro estereotípico que tienen en su cabeza, seguramente muchos me van a dibujar un perrito con las orejas caídas, con dos ojos, la nariz, mirando de frente, ¿sí? Y en segundo lugar, lo que tenemos dentro de los niveles de la forma básicamente es el nivel de la cognición, ¿sí? Y lo cognitivo es aquello que pertenece o está relacionado al conocimiento, ¿sí? Es el cúmulo de información que disponemos gracias a un proceso de aprendizaje o de experiencia. Todo lo que percibimos a través de nuestros ojos, aprendido y acumulado en nuestro cerebro, generando información visual y acumulando en nuestro repertorio memoria visual, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en las señales de tránsito, tanto la configuración, la textura y el color de una forma será definido por el nivel cognitivo, ¿sí? Esto es los tres conceptos que estábamos viendo más arriba, ¿sí? Configuración, color y textura es definido por el nivel de la forma cognitivo, ¿sí? Y para hacer un breve resumen, la cognición se vincula a todo eso que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? De lo que, digamos, vamos viendo a lo largo de nuestra experiencia visual, nuestra experiencia a lo largo de la vida, lo que vamos viendo en series, por ejemplo, nos van nutriendo, lo que vamos viendo en películas. Cuando viajamos vamos creando nuestra memoria visual y acumulando una serie de información que después va justamente generando un repertorio que nos permite trabajar con estos tres conceptos, ¿sí? La configuración, el color y la textura, ¿sí? Por eso es muy importante tener una actitud siempre muy activa respecto a nuestro entorno, mirar muchas series, ir a museos, ir de viaje, porque justamente todas estas cuestiones ayudan a nutrir a nuestra memoria visual, ¿sí? Una vez que estudiamos los niveles de la forma, lo que vamos a hacer ahora son estudiar estos dos conceptos, de isotopía y alotopía. Sí, ahora vamos a ver de qué trata cada uno. Isotopía, si nosotros separáramos las palabras, por un lado iso y por otro lado topía, nos encontraríamos que iso significa del griego igual, ¿sí? Una cosa es igual a la otra. Y topía sí vincula al lugar, ¿sí? A algo que está vinculado a la ubicación. Y la alotopía es lo contrario, es decir, lo desigual, ¿sí? Por eso está el signo de lo que no es igual a algo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué vamos a analizar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Cuando nos referimos a la isotopía, básicamente nos estamos refiriendo a la coherencia semántica que se da entre un texto o imagen también, o entre elementos que componen una imagen,
Y todo esto va a conformar lo que se denomina isotopía, ¿sí? La interpretación del mensaje visual dado por un emisor, es decir, por nosotros como diseñadores, va a coincidir con lo que va a decodificar un potencial receptor que va a mirar nuestro mensaje visual, nuestra producción, ¿sí? Nuestro diseño. Entonces, por un lado vamos a tener esta imagen que todo el mundo, cualquier receptor, va a entender que esta fotografía, que a su vez corresponde al mundo de los signos visuales, ¿sí? Porque es un signo, una fotografía es un signo visual, todo el mundo va a entender que esto es un gato, nadie va a dudar que esto es un gato, ¿sí? Y básicamente nosotros estudiamos lo que es isotopía o alotopía básicamente porque nos permite distinguir si algo que es percibido por nosotros se va a corresponder con lo concebido por alguien que puede ser un potencial receptor, un potencial cliente o un potencial público, ¿sí? Entonces aquí corresponde este ejemplo de la fotografía, todo el mundo va a entender que ahí hay un gato. En cambio, en la alotopía pasa totalmente lo opuesto, ¿sí? La alotopía se basa en el contraste de sentidos entre los elementos de un texto o textos verbales y visuales. Es decir, es la falta total de sentido y de coherencia entre lo que se concibe y lo que se percibe. ¿Sí? Si ustedes ven acá estos ejemplos del gato, sobre todo este en particular y este de aquí, no se alcanza a distinguir bien de que son gatos. Digamos, casi que se alcanza, ¿sí? Tenemos que hacer algún mínimo esfuerzo para entender de que esto es un gato, ¿sí? Entonces muchas veces el límite que existe entre la isotopía y la alotopía a veces es un poco difuso, y cuando deja de haber isotopía empieza a haber alotopía, que es lo que justamente muchas veces no buscamos, ¿sí? Siempre vamos a buscar que el mensaje que nosotros estamos dando a nivel visual sea entendido por todos, ¿sí? A menos que sea adrede, que nuestro interés no sea percibido, porque no sé, hay una explicación que amerita que no sea, que sea así a propósito, digamos. Después, una vez de haber estudiado lo que es isotopía y alotopía, vamos a ver que nos podemos encontrar con lo que es la transformación de la forma, ¿sí? Y por un lado vamos a tener la transformación de la forma a través de los sígnicos, es decir, a través de del signo o de su significado, y también la transformación del signo a través de la sintaxis, ¿sí? O de lo sintáctico. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estas transformaciones, ¿sí? Dentro de lo que es la transformación a través del nivel de la expresión visual, es en donde se produce justamente esta transformación, ¿sí? Y más referida, más precisamente a lo que es la del signo, lo que vamos a decir es lo siguiente: los signos son cosas que están sustituyendo otras cosas, ¿sí? Que tienen un significado específico para un alguien. Se puede recurrir a ellos a través de la semejanza, del recuerdo, de la confrontación, de la analogía, ¿sí? Entonces, la transformación de un signo gráfico a través del nivel de la expresión será dado por nuestro desempeño como diseñadores gráficos, teniendo en cuenta que todos los receptores de los mensajes visuales que desarrollemos interpreten correctamente aquello que se quiere comunicar, ¿sí? Esto se vincula bastante a lo que veníamos hablando recién acerca de lo que era isotopía y alotopía, así de que todos los mensajes que nosotros vamos a dar, vamos a construir para un posible receptor, deben ser correctamente interpretados por un receptor, ¿sí? Y después, en segundo lugar, más allá del nivel de la expresión, vamos a tener lo que es la transformación a través de la sintaxis. La sintaxis se refiere a todos los aspectos estructurales que permiten establecer los parámetros de viabilidad para la composición de un mensaje visual. Es el orden y la relación de los elementos, como veíamos hace un rato, que configuran la forma, el color, el tamaño, la textura, ¿sí? De esa forma, que conforman en su conjunto el signo visual, así como las funciones que este signo visual cumple, ¿sí?
Es decir, que la estructura y la construcción del mensaje visual que confeccionamos en la transformación, ya sea de lo percibido a lo concebido, responda a un criterio inequívoco de códigos gráficos. ¿Sí? Entonces, básicamente, para hacer un resumen, la sintaxis son aquellos elementos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Los que configuran la forma, ya sea también el tamaño, ya sean las dimensiones, el origen, la estructura que va a tener esa forma, a su vez el color que va a tener y la textura si es que lo tiene, ¿sí? Y que van a estar de una manera ordenada de acuerdo a una sintaxis, ¿sí? A un orden que va a tener, que va a permitir decodificar también a su vez esa forma a un potencial, como decía hace un rato, receptor, ¿sí? Y por último lo que tenemos es la retórica visual, ¿sí? Que la retórica es un recurso sumamente utilizado por la publicidad, por el diseño gráfico también, por la fotografía, ¿sí? Y básicamente es una herramienta de organización que se utiliza para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual, cuyo objetivo principal es persuadir al emisor de un mensaje visual a través de la creatividad, al emisor de un mensaje visual a través de los signos gráficos, ¿sí? Muchas veces se lo usa por una cuestión de embellecer el signo gráfico que nosotros tenemos a comunicar, ¿sí? Para darle una cierta vuelta, lo que denominamos muchas veces vuelta de tuerca, ¿sí? Lo que decimos, darle una vuelta de tuerca, ¿sí? De que no sea simplemente una imagen que está puesta ahí nada más. Si nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen que dice la palabra fly, que significa volar en inglés, vamos a ver que tiene esta vuelta de tuerca, esta estetización de la que hablábamos recién, de que hay una serie de pájaros que están como volando de cada una de esas tipografías, ¿sí? De cada una de esas letras. Y justamente hubo una vuelta de tuerca que le da sentido, que tiene que ver el volar con las aves, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hizo en esta imagen fue una semantización, se le dio un contenido semántico a esta palabra, ¿sí? Es realmente un recurso muy muy usado que más del 80% de las veces lo usamos en comunicación, ¿sí? Porque justamente se le puede dar un plus que quizás ese mensaje no tenía, y este recurso que se usa, que ya denominado, como estamos viendo, la retórica, le permite dar una estética, un embellecimiento a la imagen que quizás no tenía por defecto, ¿sí? También es un ejemplo muy clásico de abordar, son las señales de tránsito, o sea, por ejemplo, ahora lo vamos a ver también el de animales sueltos, que tiene una vaca, en el cual todo el mundo va a entender que ahí, en ese lugar, por convención, hay animales sueltos, ¿sí? Y que hay que tener una precaución. El signo gráfico, en este caso, comunica un sentido más amplio que una vaca, dispuesta por un rombo amarillo. En este caso, en el ejemplo aquí que estamos viendo, es de cuidado que hay un establecimiento escolar, hay alumnos, profesores que pueden estar transitando, y si nosotros circulamos en auto, justamente hay que pasar en una menor marcha, hay que aminorar la marcha, ¿sí? Estar muy atentos, ¿sí? A esta situación. Y justamente aquí se da esta cuestión de la retórica, ¿sí? Entonces, para poner un poco en contexto y ver cómo funciona la interconexión de los conceptos que fuimos viendo, comenzamos con, ¿se acuerdan?, la forma y cada una de las variables que tiene la forma, con la configuración, con el color y con la textura, ¿sí? Cada uno de ellos se corresponden con los distintos niveles de la forma. Por un lado vamos a tener el nivel cognitivo de un lado y por otro lado el nivel de la expresión, ¿sí? Cada uno de ellos tiene lo que se denomina una percepción, que va a ir vinculada por un lado a la cognición si es el nivel cognitivo y por otro lado al nivel de la expresión si es el de la va a ir vinculada a la comunicación si es al nivel de la expresión. A su vez, todo esto va hacia el lado de la transformación. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hacemos esto en diseño gráfico, es transformar eso que por un lado tenemos en nuestra cabeza, lo bajamos a tierra dibujándolo o
haciéndolo en la compu, y justamente hacemos este fenómeno que se denomina transformación, ya sea del signo visual o a través de este orden que tienen que tener esta transformación, a través de su sintaxis. Y que van a estar en permanente puja entre lo que es la isotopía, que era aquello del grado concebido con lo percibido, y con la alotopía, que es lo que muchas veces tratamos de no buscar, ¿sí? de que algo no se entienda, de que cuando cuando un signo no es concebido de acuerdo a lo percibido, no se está cumpliendo con esto que nosotros queremos que un receptor entienda de lo que nosotros emitimos, ¿sí? Todo esto para darle una vuelta de tuerca, ¿sí? Para que tenga retórica, para que tenga una cierta estética, una cierta belleza ese mensaje visual, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver son una serie de clasificaciones que se corresponden a los signos gráficos. Básicamente son los que vamos a abordar a lo largo de la cursada. ¿Sí? El primero que vamos a ver es el signo icónico. El segundo es el signo plástico. Y en tercer lugar lo que es el signo tipográfico. El signo icónico se refiere o representa todo aquello, cosa o objeto que se corresponda con la realidad o lo imaginario, ¿sí? O lo irreal, ¿sí? Nosotros al signo icónico la mayoría de las veces vamos a aplicarle la transformación, ¿sí? Vamos a transformarlo. Y este grado de transformación en el signo icónico es muy pronunciado, ¿sí? Todos estos ejemplos que están aquí abajo son signos icónicos con un alto grado de transformación, ¿sí? Es decir, en la vida real no existe un caballo que tenga esta forma, ¿sí? A nivel morfológico. No existe un conejo que tenga estos digamos, elementos geométricos tan geométricos. No van a tener, la cola no va a ser un círculo nunca en la vida real. Ahora nosotros muchas veces sí nos apropiamos de esta forma para la construcción de signos visuales, ¿sí? Es decir, un bigote nunca va a ser una línea negra de esta manera, ni una línea invertida blanca de esta manera, ¿sí? O un ojo no va a ser circular, no va a ser un círculo. O una lechuza, cuando tenga uno de sus ojos cerrado, no va a ser una línea semicircular, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de transformación de los signos visuales. Acá podemos ver cómo esta vaca sufrió distintos grados de transformación, ¿sí? A ver, siempre hay transformación, inclusive en una fotografía, como estamos viendo acá, hay una transformación del signo visual. ¿Por qué? Porque el fotógrafo muchas veces aplica su propio punto de vista, porque no es lo mismo sacar una foto a determinada luz del día, al mediodía, a la mañana o a la noche, va a haber distintos niveles de luz. Pero por supuesto el nivel de transformación es mucho menor respecto a los otros dos que estamos viendo, ¿sí? En este nivel de transformación en el cual lo que se hizo en la mascota de la vaca de Milka, básicamente se cambió el color de las manchas. En lugar de ser manchas negras, son manchas violetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, hay todo un trabajo de marketing, de branding, de publicidad, en el cual se quiere identificar a la marca con que, bueno, sus vacas, no sé si habrán visto algún aviso alguna vez de Milka, pero básicamente sus vacas viven en los Alpes suizos. No son vacas cualquiera, son vacas que tienen manchas violetas y que hacen un determinado tipo de producto vinculado al lácteo que permite después hacer su chocolate. Entonces hay todo un universo, ¿sí? de marcario, de marca, de branding que hizo Milka, y que en este caso al signo vaca, ¿sí? le dio su impronta, ¿sí? Hubo una transformación, no existe en la vida real una vaca que tenga manchas violetas, ¿sí? Y después nos podemos encontrar con un grado de transformación mucho más elevado, en el cual podemos tener lo que es una señal de tránsito, del cual es una vaca que nos está simbolizando animales sueltos, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes alcanzan a apreciar que esta vaca ya no tiene relieve, es bidimensional, ¿sí? No hay volumen, no hay luces, no hay sombras, ¿sí? Es simplemente una silueta. Es decir, que el grado de transformación que sufre esta vaca es muy pronunciado, muy elevado, ¿sí? No existe una vaca que tenga esta forma.
la vida real, o mejor dicho, sí en esas formas, pero no de una manera negra, así, plena, sin volumen, sin luz, sin sombra. En segunda instancia, dentro de lo que son los signos gráficos, el segundo que vamos a tener es el plástico, ¿sí? que refiere o representa un objeto de la realidad o irrealidad. ¿Sí? Como ejemplos clásicos podemos ver en general las obras de arte, la pintura, la fotografía artística, la escultura, el arte abstracto, ¿sí? Y que muchas veces nosotros nos valemos también del arte abstracto, de la fotografía artística, para hacer algunas composiciones. Inclusive yo les voy a dar algunos tips en los próximos trabajos prácticos, en el segundo, más puntualmente, de cómo se encara este segundo trabajo práctico, con algunas recomendaciones que les voy a hacer. Pero bueno, para que entiendan básicamente, lo que se aplica en el signo plástico es, digamos, también hay grados de transformaciones bastante pronunciados en algunos casos, y se da muchas veces esto de la metáfora, de la retórica también. Por ejemplo, y hay un nivel de abstracción mucho más importante respecto a los demás signos, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo aquí lo que es arte de Jason Pollock, arte abstracto. Después estamos viendo acá una obra de Andy Warhol. Discúlpeme, me está deshidratando. Y después, bueno, distintos cuadros de los distintos movimientos del arte abstracto y lo que es una fotografía artística, ¿sí? Todo esto vinculado al signo plástico, al signo que en general se vincula muchísimo al arte, ¿sí? Y en tercer lugar podemos ver lo que es el signo tipográfico, ¿sí? El signo tipográfico básicamente es aquel signo que tiene naturaleza visual formada por letras, por cifras, es decir, números, por signos ortográficos o cualquier otro tipo de símbolo tipográfico con la intención de transmitir un determinado significado. ¿Sí? Un ejemplo clásico de ellos son los afiches, los libros, los logotipos, ¿sí? Todo elemento visual que esté compuesto por tipografía. ¿Ok? Vamos a hacer un muy breve recuento de los trabajos prácticos que vamos a ver, que básicamente son 5. Quizás este año modifica alguno o agrega alguno. Ya lo voy a ir viendo debido a cómo ustedes avanzan. Si ustedes avanzan bien, en una de esas agrego alguno más que me parece que estaría bueno agregar. Entonces el primero que vamos a ver es este. Lo muestro muy rápido, así no los spoileo. Y bueno, y pueden tener ideas creativas. El segundo que vamos a ver es este que se llama filtrados, que a su vez se descompone de varios como subtrabajos prácticos. El primero es el del valor, el segundo es el de silueta, el tercero es el de línea y el tercero es de geometría, ¿sí? En esto se aplica básicamente lo que son distintos niveles de transformación, ¿sí? Se toma una fotografía y a esa fotografía se le van aplicando una serie de filtros, ¿sí? Y se lo va transformando a esa fotografía hasta llegar a siluetas, a líneas, ¿sí? Y a lo último una transformación muy severa, muy pronunciada para obtener este tipo de resultados, ¿sí? En tercer lugar, lo que vamos a estudiar, vamos a trabajar son básicamente con el signo icónico a través de una síntesis gráfica o lo que se denomina estilización gráfica. Ustedes van a hacer, por ejemplo, un isotipo o cualquier, digamos, una síntesis gráfica de cualquier animal y la van a ubicar luego de hacerla en una retícula, ¿sí? Una retícula súper rigurosa respecto a las medidas que va a tener ciertos radios. Después yo ya les voy indicando cómo van a ser las consignas y bueno, lo van a poder hacer. Suena un poquito, ahora si quizás lo ven no se asusten, parece un poco complicado, pero no lo es. Yo les voy a dar muchas clases para que ustedes lo puedan desarrollar sin problemas, ¿sí? Después, en cuarto lugar, tenemos el trabajo práctico que se denomina semantización tipográfica, en el cual lo que se hace es trabajar con una serie de palabras, ¿sí? Y esas palabras se le da una retórica, ¿sí? Lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Se le da una vuelta de tuerca, se le aplican distintos elementos que le dan un sentido distinto que quizás no tenía o que
o que ya tenían de forma subyacente, ¿sí? Y que bueno, que le dan esa vuelta de tuerca que muchas veces buscamos en el diseño. Y por último, el quinto trabajo práctico es el que se denomina apuestas tipográficas, que es un trabajo espectacular, que es muy lindo, que a ustedes les termina encantando y que muchas veces se da esto de que lo terminan usando para portfolios, ¿sí? Por eso yo les digo siempre que vayan creándose un portfolio o que al menos vayan guardándose los trabajos y los tengan bien organizados, porque después del día de mañana los van a mostrar si quieren conseguir trabajo, ¿sí? Básicamente en este trabajo lo que se hace es tomar la letra de una canción de un artista que a ustedes les guste y se van haciendo composiciones tipográficas con esa letra de esa canción, ubicando el nombre del autor de la canción, el nombre de la letra y la letra en sí misma, con distintos criterios morfológicos que vamos a ir viendo llegados al momento pertinente, ¿sí? Así que bueno, esto fue la presentación de la cátedra. Hicimos una breve explicación de lo que es la materia, de lo que son los distintos trabajos prácticos, un poquito de teoría acerca de las estrategias de construcción de mensajes, de configuración de mensajes visuales. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿Esos trabajos van a ser por computadora? Buena pregunta. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar sobre cómo van a trabajar ustedes, ¿sí? Yo lo que les sugiero es que trabajen a mano al principio y que después eventualmente, si ustedes saben manipular alguna herramienta de diseño digital, lo hagan. De hecho, yo les voy a dar algunos tips también para manejar herramientas como Illustrator o como Photoshop, porque ustedes van a ver en el primer cuatrimestre Illustrator con Pablo, ¿sí? En computación gráfica, y en el segundo cuatrimestre van a ver Photoshop, ¿sí? Pero como algunas cositas, Photoshop facilita la vida a la hora sobre todo de bajar a tierra algunas cosas. Yo les voy a dar algunos como mini tutoriales de Photoshop y de Illustrator, ¿sí? Muy breves, ¿sí? Para que hagan determinada cosa, a los fines de poder resolver algunos de los trabajos prácticos que tenemos para hacer por delante, ¿sí? Así que bueno, Bueno, he respondido a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? no, de mi casa no. Bueno, Profe, ¿cómo es el canal de YouTube? Así después no te buscamos la preocupes clase. que yo después voy a subir al campus el link directo ahí para que ustedes ya puedan acceder a la clase, ¿sí? Si ustedes se quedan con alguna duda y quieren consultar algo, lo van a poder ver en Ah, listo, listo. ¿sí? No te preocupes. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, lo que vamos a hacer es, ahora les voy a compartir ya lo que son las consignas de la primera semana de trabajo, ¿sí? No se preocupen si les quedan más dudas que certezas, porque es algo totalmente normal en esta primera instancia y de hecho sería lo más natural que queden dudas. Algunas las voy a poder responder, otras no las voy a poder responder, básicamente para no limitarlos, porque la idea es no que liberen su total creatividad, porque justamente se trata de eso. Así que bueno, ahí voy a pasar a mostrarles lo que es las consignas de el trabajo práctico. Aquí está. Bien. Están viendo las consignas, ¿verdad? Están viendo el problema del cuadrado negro, ¿no? Sí, sí. Así se llama el trabajo práctico. Tiene un nombre bastante críptico, por decirlo de alguna manera. No se asusten. Se van a quedar con dudas, no se preocupen. Háganme las preguntas que les surjan, ¿sí? Quizás algunas pueda responder como les decía recién, otras no las voy a poder responder. Básicamente, el objetivo principal del trabajo práctico número 1 es desarrollar nuestra agudeza comunicacional visual, ¿sí? Lo que van a ustedes ir entrenando es cómo percibe el ojo, ¿sí? Del ser humano, cómo perciben no solamente nosotros, sino el resto de las personas mortales, y cómo nosotros podemos justamente
empezar a dominar algunos de los conceptos muy vinculados a la composición, a la Gestalt y además teorías que vamos a ir viendo clase a clase, ¿sí? Lo que van a ir haciendo es básicamente trabajar con cuadraditos negros. Ahora vamos a ir viendo cómo trabajar con los cuadraditos negros, ¿sí? Ustedes van a tomar una cartulina negra, ¿sí? Van a necesitar una cartulina negra, la van a recortar en cuadrados de distintas medidas, las medidas que ustedes quieran, y van a ir haciendo composiciones gráficas de acuerdo a distintos conceptos que yo ahora a continuación les voy a ir mostrando, ¿sí? Son 6 conceptos que van a tener que comunicar únicamente con cuadraditos negros, ¿sí? Suena un poco raro, no se preocupen si suena raro, suena un poco como alejado de lo que quizá ustedes esperaban, es normal y esa es la intención del trabajo práctico. Los materiales que van a necesitar van a ser una hoja A4, o en realidad varias hojas A4, porque van a hacer muchos bocetos. Van a necesitar cartulina negra, tijera o trincheta. También pueden llegar a trabajar con lápiz, con marcador o con fibrón. ¿Sí? Si ustedes no quieren trabajar con cartulina, pueden trabajar también con fibrón, pero lo ideal la verdad es que con cartulina deberían poder hacerlo bien. Y eventualmente después pueden trabajar de forma digital o con Illustrator. Yo lo que les digo es que en la primera semana no trabajen con Illustrator, ¿sí? Que lo dejen ya para lo último. Yo inclusive les voy a dar alguna clase, como algunos tips para hacer este trabajo práctico en particular. Así que básicamente vamos a hacer eso, vamos a trabajar en hojas A4. Dentro de la hoja A4 van a hacer ustedes, o yo les voy a dejar un archivo de Illustrator para que descarguen y lo impriman, 2 recuadros de 10×10, 2 cuadrados de 10×10. Simplemente va a ser un marco negro, ¿sí? Marcado una línea negra. Y dentro de este cuadrado negro va a ser el área de trabajo, ¿sí? Cuando decimos el área de trabajo va a ser el lugar donde ustedes van a hacer las composiciones de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Van a tener los conceptos a trabajar y a comunicar que son divertido, pesado, tensionado, crecimiento, congestionado y ordenado, ¿sí? Son 6 conceptos, cada uno está comunicando distintas cosas, piensen qué significa cada uno, si quieren investiguen de qué se trata, googleen qué significa divertido, qué significa pesado. Seguramente todos sabemos qué es divertido, todos sabemos qué es pesado, todos sabemos qué es cada una de estas palabras, pero quizá a veces esté bueno recurrir a Google o al diccionario porque nos puede brindar como un puntapié o nos puede brindar disparadores para encarar los trabajos prácticos. Lo que yo les pido es que en cada una de las hojas haya un concepto. ¿Y qué implica que haya un concepto? Bueno, que va a haber 2 alternativas, es decir, va a haber 2 alternativas de divertido, va a haber 2 alternativas de pesado, 2 alternativas de tensionado, y así hasta llegar a hacer los distintos conceptos, ¿sí? No es obligatorio que hagan 2 de cada uno, es el deseo, sí, es lo que me gustaría que puedan hacer. Si bueno, ya están muy atorados, avísenme y vemos cómo lo manejamos. La idea es que todos podamos estar bastante al día, ¿sí? Por eso yo les pido que le dediquen tiempo, porque sé que lleva tiempo. Entonces, bueno, dentro de cada una de estas hojas, dentro de los recuadros de estos cuadrados negros, de marcos, estos marcos cuadrados de 10×10, yo les voy a dejar el archivo Illustrator, ustedes lo imprimen, o si no lo quieren imprimir, dibújenlo con un marcador. Van a ubicar los cuadraditos negros, ¿sí? Profe, Sí, cómo no. Decime. perdón, tengo 2 dudas. ¿Cómo no? La primera, ¿las composiciones tienen que ser algo abstracto o puede tener una forma, onda que yo la cree con el cuadradito? Esa es una de las preguntas que yo Que no me vas a contestar, no claro, puedo me responder imaginaba. en este momento. La semana que viene te voy a Bueno, responder. Es bueno. muy buena la pregunta y creo que el solo hecho de no poderte responder también te está dando una respuesta. Bueno, Pero bueno, sí, no, sí. no quiero limitar nada, no quiero limitar la... Y porque ustedes van a entender por qué, digamos, no responde esta pregunta. ¿Sí? Ok, no hay drama. Y otra pregunta. ¿Los cuadraditos tienen que tener una medida especial o pueden ser chiquito, grande?
como a mí me parezca. Justamente ahora una de las placas que le iba a mostrar Listo. enfocaban hacia ese punto. ¿Sí? Ahora te lo voy a responder esa pregunta. Dale, gracias. ¿Alguna duda más? Yo justo iba a decir eso también de qué medida, pero si se puede combinar en cada composición, digamos, alguno más grande, otro más chico. Tal cual, es así tal cual vos mencionás. Sí, es así. Profe, Sí, decime. ¿puede ser que dijiste antes que en vez de recortarlo de una cartulina, los podíamos hacer con fibrón Sí, a la figura? si de repente ustedes no quieren trabajar con cartulina y de repente quieren trabajar con marcadores y fibrones negros, lo pueden hacer, ¿sí? Siempre tienen que ser cuadrados negros, ¿sí? Esa es la condición excluyente que tiene este trabajo, ¿sí? Cuadrados negros. Después, ustedes lo que pueden hacer es intercalarlos, superponerlos, trabajar con distintos tamaños, mayor, menor, chiquititos, poner 20 cuadrados, poner 100 cuadrados dentro del marco este de trabajo, del área de trabajo, poner 3, poner 4, la cantidad que ustedes quieran, los tamaños que ustedes quieran, libertad total, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es realizar composiciones visuales únicamente con cuadrados negros, intentando representar cada uno de los conceptos que aquí yo les ubiqué en esta placa, ¿sí? El tamaño, la cantidad, la disposición de esos cuadrados negros que utilizaremos sobre el marco de 10×10, que es básicamente el área de trabajo, es totalmente libre, ¿sí? Ustedes pueden poner los tamaños que quieran, la cantidad que quieran, la disposición, rotados, no rotados, todos derechos, todos verticales, lo que ustedes quieran. Y además era posible calar los cuadrados. Es decir, cuando decimos calar nos referimos a hacerle como un hueco, ¿sí? Como un agujero. Pero ese agujero siempre tiene que ser cuadrado también, ¿sí? No puede ser ni circular ni triangular. Es decir, no podemos trabajar con otra figura geométrica que no sea la cuadrada, ¿sí? Yo lo que sugiero es comenzar recortando una cartulina negra para crear cuadrados de distintos tamaños. Luego iremos realizando la composición para representar los conceptos de forma visual. Si bien podemos trabajar en digital, sugerimos comenzar bocetando con papel y lápiz o bien recortar cuadrados negros y pegarlos en el marco. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? No, que acá la otra persona, no sé si quién habló primero. No, tranqui. Dale. No entendí bien la parte del marco. O sea, el marco lo trazamos ¿lo dibujamos nosotros? Mirá, O... yo les voy a subir al campus un archivo de Illustrator que básicamente es una hoja bueno. 4 en la cual va a tener los dos cuadrados de 10×10, ¿sí? Ustedes si quieren lo imprimen y si no tienen impresora, no tienen tinta o no quieren gastar en una impresión, agarran una hoja 4 y disponen dos cuadrados de 10×10 y simplemente le dibujan con un marcador o con un estilógrafo o con cualquier cosa que les permita marcar en una línea bien finita ese marco, ¿sí? Que va a tener 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, ¿sí? Y Claro. uno arriba y otro abajo. Buenísimo, no había entendido si era con cartulina o dibujada, por eso. Gracias. Sí, es en papel, no se gasten todavía, ya va a llegar el momento de comprar una cartulina, todavía no gasten Buenísimo. por ahora en cartulina. Hoja 4 de las resmas de común y corriente que hay, que cualquiera de nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, gracias. Lo que van a hacer una vez que bueno, tengan los bocetos realizados, le sacan una foto o lo escanean. Si tienen escáner, buenísimo, aprovechen el escáner. Si no tienen escáner, una foto con el celu. Y como siempre les digo, la foto al celu, en lo posible con luz natural, porque la luz natural es la que menos incidencia tiene respecto a la temperatura que puede tener una luz artificial. Sin flash, ¿sí? Sin flash, acuérdense, porque el flash daña mucho la luminosidad, la luz que puede tener una foto. Y que sea derecha, chicos, siempre traten de sacar la foto con el celu bien plano y que se vea, que no haya perspectiva, no sé si me explico. Que no haya ningún tipo de deformación respecto a cómo se ve lo ¿sí? Porque de esa manera se va a poder ver mucho mejor el boceto, ¿sí? Sí, perfecto.
¿Alguna duda más? No. Bueno, chicos, si no hay dudas, lo dejamos acá. Yo voy a estar subiendo esta clase a YouTube y les voy a estar compartiendo el link. Y también voy a estar subiendo la presentación. Y además voy a estar subiendo el archivo de Illustrator con la hoja 4 y los dos rectángulos. Así que ustedes si quieren lo imprimen y si no lo hacen a mano. ¿Sí? Profe, Sí. ¿esto se entregaría para antes del viernes? Sería. La idea es que ustedes lo entreguen el viernes a las 10 de la, no sé, o a las 8 a las 10 o el jueves a la noche, no sé, seguramente tienen clase el viernes a la mañana, así que entreguenlo el jueves a la noche, no hay un plazo, entreguenlo como porque yo lo voy a empezar a corregir la próxima clase, ¿sí? Ah, buenísimo, dale. Esa es la idea, que hagamos trabajo de taller, lo que se denomina enchinchada virtual, ¿sí? Si esto fuera presencial básicamente, yo les haría pegar sobre la pared de las aulas, todos los trabajos que ustedes tienen, que trajeron para la clase que viene, y nada, sobre cada uno de los trabajos yo voy hablando y entre todos vamos aprendiendo, ¿sí? Ah, dale. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? Sí, profe, tenemos que hacer un trabajo de cada uno, tipo un divertido, un triste. Sí. La idea es que la verdad es que a mí me gustaría que haya un boceto y una alternativa, es decir, que haya dos ideas de cada uno de los conceptos. Es decir, estaría bueno que haya en total 6 hojas. Y en cada de esas 6 Claro. hojas que haya dos alternativas, ¿sí? Bien. O sea, con los cuadraditos eso tenemos que representar todos los conceptos. Exactamente, Ah, listo. tal cual. Profe, ¿y se podría hacer, por ejemplo, una alternativa con papelitos recortados y otra con fibrón? Sí, no hay problema. Con tal de que Ok. se vea que haya cuadrados negros, está bien. Bien. ¿Alguna duda más? Una consulta. Sí. El único tema con los cuadraditos, si lo hago de forma digital, es que si lo superpongo tal vez se pierde la forma del cuadrado. Entonces no sé si eso cuenta o es válido. Porque tal vez quiero hacer una forma, cuadradito sobre cuadradito, como para hacer tipo una silueta, por así decirlo, pero tal Ya vez se vamos a complica. ir viendo que la superposición de cuadrados justamente es algo que podemos explotar, ¿sí? Así que ahí te spoileo algo diciéndote que sí, podés superponer cuadrados. Ok. ¿Alguna duda más? Una consulta. En cada cuadrante de los de 10 por 10 se ¿Cómo? coloca un concepto, digamos, en cada No uno. alcancé a entender bien la pregunta, discúlpame. Que en cada cuadrado de 10 por 10 expresás un concepto a trabajar. Tal cual. Bien. En cada área de trabajo que tiene 10 por 10, vamos a ubicar los cuadraditos y representar cada uno de los conceptos que tenemos a representar, ¿sí? Está perfecto. Che, profe, disculpa, no escuché. ¿Se puede hacer todo digital directamente? No sé, o sea, sí la entrega final se puede hacer toda digital, pero a mí me gustaría que al menos la primera semana se trabaja a mano, ¿sí? Bueno, dale. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta más? Bueno, me parece que no hay consultas, no tengan miedo, no hay ningún problema, yo me puedo quedar respondiendo consultas hasta lo último. Si quedó alguna y nos animan, anímense, porque de hecho estoy para responder todas las dudas. Y si no las hay, dejamos la clase acá, ¿ok, chicos? Dale, sí. Listo. Bueno, voy a terminar la grabación.